En el capítulo pasado se expuso el funcionamiento y la utilidad de los reactores ideales. En este video les traemos datos sobre algunos de los reactores reales que se usan en ingeniería química. En la industria encontramos de manera frecuente los reactores líquido-vapor, por lo que en este video nos centraremos en este tipo de reactores. A continuación se resumen los objetivos más comunes al usar reactores líquido-vapor y asimismo el tipo de reactor más adecuado para alcanzar estos objetivos. Para mantener una baja concentración del componente gaseoso en la fase líquida, podemos utilizar el reactor de tanque agitado con chorro o el reactor tubular con chorro. Para mantener el contacto de ambas fases con el catalizador, utilizamos un reactor de lecho fluidizado o un reactor de fase de lodos. Para hacer reaccionar un componente fuera de la fase gaseosa a alta conversión, podemos utilizar una columna de absorción reactiva o un depurador Venturi. Las reacciones catalíticas se pueden dividir en dos grupos, las que se realizan con catalizadores homogéneos y las que se llevan a cabo con catalizadores heterogéneos. La catálisis homogénea puede llevarse a cabo en los reactores básicos por lotes, los PFR o los CSTR que ya se han comentado. Sin embargo, cuando el catalizador está en la misma fase que el reactivo, recuperar este catalizador después de la reacción puede ser difícil y costoso. Sobre todo, si el catalizador es sensible a las altas temperaturas. Proporcionar un área interfacial adecuada es también un reto de la catálisis homogénea. A menudo, la reacción solo se produce en la interfaz o en la capa límite entre el catalizador y los reactivos. Una mayor mezcla puede aumentar la velocidad y la selectividad de la reacción. Pero esto puede requerir un equipo de mezcla detallado y costoso. Por estas razones, las reacciones que requieran catalizadores homogéneos no suelen utilizarse a menos que se pueda encontrar una separación fácil para recuperar el catalizador. La recuperación del catalizador en los procesos que implican una catálisis heterogénea es mucho más fácil. Sin embargo, la velocidad de reacción está limitada por la superficie disponible entre las fases y la transferencia de masa de reactivos y productos hacia y desde la interfaz. Por lo tanto, los reactores para estos procesos están diseñados para reducir estas limitaciones. Reactores de lecho fijo. En un reactor de lecho fijo, el reactivo fluye sobre un lecho estacionario de catalizador empaquetado. Este es el tipo de reactor más utilizado para la catálisis heterogénea, siempre que el catalizador no requiera una regeneración continua y la mezcla de reacción no requiera una gran agitación. Reactores de flujo radial. Cuando la caída de presión disponible es muy pequeña, la relación L sobre D debe ser mucho menor que 1. Una solución común para esto es utilizar un reactor de flujo radial con el catalizador contenido en un espacio anular entre pantallas verticales perforadas o ranuradas. El fluido fluye radialmente a través del lecho y la dirección del flujo puede ser hacia adentro o hacia afuera. Un reactor de lecho móvil es similar a un reactor de flujo radial, pero el catalizador se mueve a través del espacio anular. Si el flujo del fluido es ascendente a través del lecho del catalizador, el lecho puede fluidizarse si la caída de presión es lo suficientemente alta como para soportar el peso del catalizador. Los lechos fluidizados suelen tener una menor caída de presión que el flujo descendente a altas velocidades de flujo. Además, la fluidización del catalizador facilita la transición de una zona de reacción a otra. El lecho de catalizador se fluidiza utilizando un distribuidor para inyectar el fluido de fluidización, que no es necesariamente la alimentación. Reactores de lecho de goteo. Los reactores de lecho de goteo se utilizan cuando las tres fases participan en la reacción. Deben garantizar una buena distribución tanto del vapor como del líquido. En un reactor de lecho de goteo, el líquido fluye hacia abajo sobre la superficie de un lecho estacionario de sólidos. La fase gaseosa suele fluir también hacia abajo con el líquido, pero es posible el flujo en contracorriente siempre que se eviten condiciones de inundación.
Esto requiere un distribuidor más sofisticado, como los utilizados en las columnas de destilación empaquetadas. Reactores de lodos. El líquido se mezcla con el líquido de las reacciones en fase lechada. Los reactores de lodos son propensos al desgaste de los sólidos causado por el bombeo o la agitación del líquido. El funcionamiento en fase de lodos no suele ser preferible para los procesos que utilizan catalizadores heterogéneos, porque el catalizador tiende a erosionarse y puede ser difícil de recuperar del líquido.